Bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, a este ciclo Forjadores del Chile Contemporáneo. El mes de septiembre vamos a estar analizando personajes de nuestra historia fundamentales para comprender lo que es nuestra identidad nacional también. Don Matías Cousiño, ¿quién se va a dar cuenta, la verdad, que el fenómeno de la revolución industrial, que va a surgir en Gran Bretaña en el siglo XIX, de hecho va a surgir en el siglo XVIII, pero se materializa más bien en el siglo XIX, es un fenómeno universal que va a llegar para quedarse y va a cambiar el mundo? Chile, a pesar de ser un país lejano, y la verdad que en la otra esquina del mundo, estos fenómenos también van a llegar y él va a ser el que va a tener la visión de incorporar este proceso a nuestro país, un proceso que se instala en el siglo XIX y que va a ser fundamental en el desarrollo de esta naciente república que ya sabemos que se independiza recién objetivamente en 1818, si bien tomamos la fecha 1810. Por lo tanto, muy bienvenidos, vámonos como siempre al contexto histórico, a los primeros años, a la biografía de don Matías Cousiño, que van a ser en Renca, en Santiago, nada más y nada menos que en el año icónico de 1810. Él van a ser en febrero, van a ser unos meses antes de la famosa primera Junta de Gobierno de 1810, que sabemos que en estricto rigor esta primera Junta de Gobierno todavía es fiel. Recordemos al rey Fernando VII, estamos emulando lo que estaba ocurriendo en España. Falta todavía 8 años para la declaración de la independencia, pero tomamos ese hito de 1810 como el primer paso en este camino que finalmente nos lleva a la independencia, y es por eso que el famoso centenario y el bicentenario se toma como fecha 1810, cuando hay que precisar que en estricto rigor entonces todavía había fidelidad al famoso rey cautivo, que era Fernando VII. Bueno, en ese contexto, en febrero, nace en un Santiago que en gran medida todavía tiene las características básicamente de un Santiago colonial, ¿ya? Va a ser hijo de don José Agustín Cousiño Zapata y de doña Josefa de Jorquera y Alfaro, hermano menor de Buenaventura Cousiño. Y va a ser nieto de el primer Cousiño que llega a Chile. Su abuelo viene de la zona de España, de La Coruña, de la zona de Galicia. Juan Antonio Cousiño Orille se instala y en el fondo Matías es su nieto, por lo tanto podríamos decir la tercera generación de Cousiños que ya estaban radicados en nuestro país. Va a estudiar en la ciudad de Santiago, lo que se podía estudiar, la verdad, en 1810, 1820 en Santiago. No va a descollar precisamente mucho en los estudios, lo de él va a ser, vamos a ver más bien, el trabajo que va a realizar. Pero aquí algunas imágenes entonces de un Santiago que en gran medida nos damos cuenta que tiene esta impronta colonial, con estas casas de adobe bajas de un piso, con estos ventanas de barrote, muy características del periodo entonces de los siglos previos. Se va a casar muy joven, se va a casar con doña María del Loreto Esquella y Lopetegui. Y doña María del Loreto Esquella era una joven que vivía en Valparaíso. Valparaíso, vamos a hablar mucho de Valparaíso hoy día porque la verdad que es el puerto principal y sin lugar a dudas durante el siglo XIX marca la pauta, vamos a ver, de la conexión de nuestro país con el resto del mundo. Ella era hija de padre español, de madre chilena, radicada en Valparaíso. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Se casan y en 1835, estando en Santiago, ella en compañía de su familia, en compañía de su marido, don Matías Cousiño, va lamentablemente a fallecer en el parto de su único hijo, Luis Cousiño. Por lo tanto, tenemos a un joven Matías Cousiño, viudo, con este pequeño, y vamos a ver en qué trabaja en este momento. A ver, él había comenzado en los primeros momentos a trabajar en los correos. Tenemos ya correos en Santiago, correos en Valparaíso, pero renuncia a este trabajo para comenzar a dedicarse a una actividad que está generando cierto interés, que es básicamente comerciar animales hacia Argentina. Y en ese comercio de animales hacia Argentina comienza a acercarse a la zona norte de nuestro país y se va a interesar por un naciente
actividad que está ocurriendo en la zona de Copiapó en torno a la famosa minería de la plata. Esto va a marcar la pauta de nuestro país durante gran parte del siglo XIX y la verdad que también, bueno, podemos decir durante el siglo XX. Las exportaciones de plata, de cobre en el norte de nuestro país, en torno a la zona de Copiapó, van a asegurar un flujo importante de ingresos al Estado de Chile. El Estado de Chile en el siglo XIX fue en gran medida una especie de república modelo, a excepción de los países latinoamericanos, muchos de ellos sumidos en dictaduras, en caudillajes. El caudillismo fue un fenómeno muy propio de América Latina del siglo XIX. En guerras civiles, nosotros vamos a tener una estabilidad debido a diversos factores en el ámbito económico, por lo tanto, exportaciones de plata y cobre, que además generan una importante burguesía, una acumulación de capitales en la zona del norte de nuestro país, familias que se van a sentar en la zona norte y comienzan a crear fortuna, entonces, una burguesía mineral, mercantil, financiera. ¿Cómo comienza su formación empresarial? En 1832 va a ocurrir un hecho absolutamente inesperado que cambia el curso económico de nuestra historia en el siglo XIX. Un leñador, Juan Godoy, va a descubrir el famoso mineral de plata de Chañarcillo, la beta más espectacular que se ha descubierto en la historia de nuestra república, como señala José Joaquín Vallejo, uno de los más sólidos fundamentos de la riqueza de esta república. Y lo que va a ocurrir, por lo tanto, es que mucha gente se va a ir al norte a trabajar. Esto va a producir un auge en términos de población y un auge entonces en términos de riqueza en el norte. Y don Matías comienza de hecho su vida minera como ayudante, como les puse aquí, mayordomo de labores en la mina descubridora de Chañarcillo, que estaba en posesión de don Ramón Ignacio Goyenechea. Aquí vamos empezando a juntar apellidos que vamos a ver que van a terminar siendo familia. Pero no me quiero adelantar todavía. Don Ramón Ignacio Goyenechea tenía, por lo tanto, esta participación en la mina descubridora de Chañarcillo. Y les cuento que la minería de la plata en la zona norte se desarrolla lo más increíble de todo, para que nos sentamos orgullosos de nuestro país, preferentemente con capitales nacionales. Familias que se van a instalar en la zona norte, por lo tanto, como por ejemplo el poderoso clan de los Gallo, la familia Gallo es del norte, la familia Montt, la familia Mata, la familia Goyenechea, son dinastías del norte. Aquí vemos en un gráfico entonces lo que es la producción de Chañarcillo, como desde su descubrimiento en 1832, la verdad que la cantidad de plata que comienza a extraerse es enorme. De hecho, ninguno de los yacimientos que se descubrió en Chile en el siglo XIX, ninguno, porque se descubrieron otros más, pudo igualar a Chañarcillo. Y efectivamente, por lo tanto, esta bonanza de la plata confirma esta zona norte como la zona por excelencia de la minería en nuestro país y efectivamente se genera un auge poblacional, un éxodo, una migración poblacional y comienzan a concentrarse en torno a las ciudades del norte gran cantidad de población que básicamente vienen del Valle Central. Comienzan a ir al norte. Desde entonces, 1832, la minería marca la pauta económica de Chile. El siglo XIX completo y el siglo XX, podríamos decir que a principios del XX, la década del 30, comienza a intentar diversificarse un poco la base económica de nuestro país en términos de la industrialización, la creación de la Corfo, todo eso lo que es los años 1930. Pero la minería desde 1832 con don Juan Godoy, la verdad que es lo que marca entonces la economía de nuestro país. Él tenía muchas habilidades comerciales, don Matías, empieza a trabajar como les cuento primero, como ayudante, pero finalmente se transforma en socio de don Ramón Ignacio Goyenechea, maneja el dedillo, maneja a la perfección el negocio de extracción de la plata, entonces en la descubridora, en la mina La Descubridora, y va ascendiendo en la empresa. Cuando ya son socios, ¿qué ocurre? Don Ramón Ignacio Goyenechea fallece. Por lo tanto, queda él a cargo de toda esta
mina que les cuento que forma parte de Chañarcillo. Y 6 años después de haber enviudado don Matías Cousiño, en 1841, ya estamos, toda la década del 30, perdón, un pequeño contexto, la década del 30, presidente José Joaquín Prieto, ministro importante, don Diego Portales. Don Diego Portales fue asesinado en 1837. Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la ganamos con el gran vencedor de la batalla de Yungay, que ¿quién es? Don Manuel Bulnes, próximo presidente, luego José Joaquín Prieto, también militar. 1841 ya comienza a asumir Bulnes, los famosos decenios, ¿ya? 6 años después de enviudar, Matías se va a casar, él estaba viudo entonces, con María de la Luz Gallo Zavala, viuda de Ramón Ignacio Goyenechea, su socio que acaba de fallecer. ¿Qué les parece la historia? Yo no sé cómo aquí no han hecho una película porque esto se va a poner cada vez más entretenido, la verdad. Pero por lo tanto, en el fondo lo que dicen es que ella se casa con un hombre igualmente rico, la verdad que muere el marido y se casa con el socio. No tienen hijos este matrimonio de Matías Cousiño con doña María de la Luz Gallo, pero ella sí tenía 2 hijos previos de su matrimonio con don Ramón Ignacio Goyenechea. ¿Quiénes son los hijos de María de la Luz Gallo? Eleuterio Goyenechea e Isidora Goyenechea. Y aquí es cuando la historia empieza a unirse entonces entre estas dos familias. Contemos un poquito esta mujer excepcional que ojalá algún día podamos tener la oportunidad de hablar de mujeres destacadas también de nuestra historia. Doña Isidora nace en 1836 en Copiapó, o sea, nace en el momento entonces en que su padre está trabajando en la zona de Copiapó, por lo tanto también va a conocer la realidad de la minería en nuestro país. Hija de Ramón Ignacio Goyenechea, María de la Luz Gallo Zavala, solo un hermano, su hermano Eleuterio, y su infancia, por lo tanto, va a transcurrir con su hermano Eleuterio y con su, ¿cómo se dice?, hermanastro, que es don Luis Cousiño, hijo del matrimonio de Matías Cousiño con su mujer, que falleció en el parto, lo acabamos de comentar. Por lo tanto, aquí vemos a Luis Cousiño Esquella, ya más de edad, efectivamente. Ella entonces va a vivir con su hermano, con su hermanastro, va a tener la mejor educación que se puede tener en Chile en ese momento. Básicamente una educación en el exterior. Muchos viajes a Europa, ellos eran parte de la élite, la verdad que en ese sentido obtuvo los mayores beneficios de esa situación económica que poseía su padre. 1844, ¿a quién vemos en pantalla aquí a la izquierda? A nuestro querido presidente entonces, don Manuel Bulnes Prieto, y en el periodo de su presidencia, en 1844, comienzan a aumentar los ingresos de don Matías Cousiño, cuando en sociedad con Rafael Torreblanca, que va a ser un militar, que de hecho va a pelear en la Guerra del Pacífico, de ahí la segunda imagen, utiliza una nueva máquina que ellos mismos inventan, una máquina de su invención para beneficiar metales. Y el gobierno de Manuel Bulnes va a darle un privilegio exclusivo de uso por 10 años. Esto va a aumentar, por lo tanto, los ingresos de don Matías. ¿Y qué coyuntura internacional ocurre en 1848 que es absolutamente decisiva para entender cómo él aprovecha la situación internacional para buscar un rubro donde hacer negocio? La famosa fiebre del oro. Se descubre oro en 1848 en la zona de California, en la zona de Australia. Y por lo tanto Chile es el único país en la costa del Pacífico que tiene una importante producción de trigo en toda la zona del Valle Central. Toda la gente de California necesita pan, necesita alimentarse. Y en ese sentido vamos a ver que Chile va a responder de forma muy positiva a esta enorme demanda de pan en la zona norte, entonces, del continente americano. California tiene un clima bastante similar al de Chile en muchos aspectos. No estaba desarrollada California para poder alimentar a toda su población. La idea de transportar alimentos desde la costa este de Estados Unidos a la costa oeste, todavía en esos años era complejo, el camino era largo, era arduo, era peligroso, no estaban completados los ferrocarriles que unieron totalmente del país de este a oeste. Por lo tanto, la opción lógica en una línea
marítima directa, como vemos en el mapa, era Chile. Por ahí pasaban, de hecho, por el famoso Cabo de Hornos y el Estrecho de Panamá. Recordemos que el Canal de Panamá todavía no existe. El Canal de Panamá es de fines del 19, principios del 20. Por lo tanto, para pasar desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, ¿por dónde había que hacerlo? Por el Cabo de Hornos, por el Estrecho de Magallanes. Y de hecho, los norteamericanos del este que iban al oeste pasaban entonces por nuestro país. La fiebre del oro lo que va a producir va a ser una masificación de la producción de cereal en la zona central y se va a transformar la agricultura en una actividad enormemente rentable en nuestro país. De hecho, lo positivo es que pudimos responder a este estímulo y pudimos responder de forma positiva. Los agricultores nos pusimos las pilas, se pusieron las pilas los chilenos para poder entonces responder a esta enorme demanda y la idea de progreso comienza paulatinamente de a poco a ingresar en nuestro país, a asentarse y a mantenerse en términos de que hubo algunas infraestructuras, algunos cambios, avances en camino, avances entonces en maquinaria en esos años. Y aquí es donde él comienza entonces, don Matías, a hacer su fortuna. En vista de esta coyuntura que hemos planteado de la fiebre del oro en California, en Australia, a fines de la década del 40, todavía bajo el gobierno de Manuel Bulnes, Cousiño va a expandir sus negocios, que eran, primeramente vimos en el norte, a la zona de Concepción, a los molinos en la región triguera de Concepción. ¿Para qué? Para poder responder entonces a la demanda de pan de la gente de Estados Unidos. Y lo que va a hacer es organizar una gran asociación de molineros. Esta gran asociación de molineros lo que va a permitir es producir trigo y harina para surtir no solamente el mercado de California, hay que decirlo, sino que también toda la costa del Pacífico. Y así entonces no debe extrañarnos que en 1850 Matías lo nombren director de lo que era en ese momento la junta más importante a nivel económico de nuestro país, que era la Junta de Minería de Copiapó. Va a ser entonces él el presidente. Y es en ese contexto, queridos amigos, cuando con el ojo visionario de un emprendedor que está mirando el futuro, se da cuenta que ya el carbón vegetal se ha agotado, han deforestado y han quemado, la verdad, que lamentablemente los bosques de nuestro país, y comienzan a poner el ojo, no solo él, sino que varios emprendedores, aquí no es solo él, en lo que es la zona del Golfo de Arauco. A ver, efectivamente, desde la época colonial se sabía que en la zona del Golfo de Arauco existía carbón mineral, pero la verdad es que no había, efectivamente, no había ni situación económica, ni en ese sentido todavía era una colonia, ni voluntad, podríamos decir, para poder extraerlo. Pero recién en la década de 1840, la década de 1840 es una de mis décadas favoritas en el siglo XIX, porque con el gobierno de Manuel Bulnes se produce un gran crecimiento económico y un gran crecimiento cultural, una gran renovación cultural. Es una década muy bonita en términos también de la creación, bueno, de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera, entre muchos otros grandes hitos de esa década. Pero en este momento se empieza a explotar en forma más regular entonces el famoso oro negro, el carbón, como se le decía en esos años, en 1840. Se habían agotado la leña para las fundiciones de minerales en el norte. ¿Y qué pasa? Esta revolución industrial que nace en Gran Bretaña, que acorta las distancias, que une al mundo completo en una sola economía internacionalizada, porque ya desde el siglo XIX estamos completamente conectados con el resto del mundo, se basa básicamente en dos elementos modernizadores: los barcos a vapor y los ferrocarriles. Son los dos hitos modernizadores por excelencia. Por lo tanto, en vista de que ya no tenemos agotamiento, no tenemos leña, va a comenzar el aumento de demanda por carbón mineral para alimentar la extensa red de ferrocarriles y los barcos a vapor que comienzan a llegar a nuestros puertos o que hacen además el cruce vía Cabo de Hornos. Entendamos que la primera fase de la revolución industrial se basa básicamente en el carbón,
en el algodón, que no es algo propiamente de nuestro país, pero para entenderlo, y en la siderurgia. Después va a venir a fines del 19, principios del 20, una segunda revolución industrial, pero estamos en el momento de la primera. Por lo tanto, como vemos en el mapa, en la región costera del Golfo Arauco, en la zona fronteriza, entendamos, entre el Valle Central y lo que era más al sur el territorio mapuche, vamos a explicar eso, empiezan a emerger entonces ciudades mineras como Lota, como Coronel, que comienzan a construirse en esos años entonces como requerimiento para las labores de extracción de carbón. Entendamos que Chile en ese momento llegaba hasta el río Biobío, ¿ya? Al sur del río Biobío, territorio mapuche. ¿En qué lugar Chile volvía, el Estado de Chile, la República de Chile, Chile independiente, en qué lugar volvía a tener a tomar control del territorio? En la zona de Valdivia. Es por eso que el personaje de nuestra próxima semana es tan decisivo, don Vicente Pérez Rosales. Tenemos un pedazo de territorio que ya más adelante, en el contexto de la Guerra del Pacífico, va a ser parte de lo que, entre comillas, nosotros estudiamos como la ocupación, la pacificación, entre comillas, de la Araucanía. Había que dar una continuidad territorial a este país que tenía un enclave autónomo independiente dentro de su territorio. No sé si me explico. Eso todavía no va a ocurrir en esta charla, por lo menos, pero sí entender entonces que esa era la división y comienza entonces básicamente en esa zona a surgir el interés por el carbón. Lota efectivamente no es inventado por los cauciños. Lota era un pueblito que sí en el siglo XVII lo había creado el gobernador Ángel de Peredo en 1662. Lo fundaron en el siglo XVII, se llama Mapudungún, su nombre significa pequeño caserío, y recién en 1875 va a tener la categoría de ciudad, ubicada casi a 40 kilómetros, como sabemos, al sur de Concepción, en la región del Biobío. Aquí tenemos unas imágenes de Coronel. En esos años les pongo también mucho mapa para que nos ubiquemos donde estamos en el Golfo de Arauco. Y por lo tanto, en vista de esto, a mediados del siglo XIX, un gran grupo de empresarios, emprendedores, parten hacia la zona del Golfo de Arauco para estudiar estos yacimientos de carbón y ver qué tal es el carbón chileno. Tenemos el carbón, la ciudad de Manchester, imagínense Gran Bretaña, todo lo que son las industrias carboníferas en Gran Bretaña. Bueno, quieren estudiar su explotación, van a ir varios, no solamente Matías Cousiño, les quiero aquí mencionar también, porque hoy día nos dedicamos a Cousiño, pero la verdad que son muchos los emprendedores. Jorge Rojas, Guillermo Delano, Federico Schweiger, van a la zona entonces del Golfo Arauco. Y el primero, de hecho, que parte con la extracción a nivel industrial no es don Matías Cousiño, es don Jorge Rojas Miranda, que en 1849 adquiere los terrenos carboníferos de Punta Puchoco y comienza a sobrepasar, podríamos decir, la producción artesanal para llegar de cierta forma a una producción industrial. 1849, don Matías va a crear Lota Alto. Lota Alto, efectivamente, en el cerro, construido por don Matías con la apertura de las minas. Aquí estaba toda la actividad ligada a la extracción del carbón. En Lota Alto se encontraba la población minera que vivía en esos sectores, se encontraba también los piques que bajaban a las minas, todas las industrias anexas que vamos a comentar que genera, por lo tanto, la extracción del carbón, la administración de la empresa también se encontraba en ese lugar. Y comienza con el correr del tiempo también a surgir lo que es Lota Bajo. Lota Bajo parte siendo básicamente la caleta de pescadores y la caleta de pescadores empieza a crecer hacia los cerros como centro comercial, como centro de servicios de la mina. El año 1852 es fundacional. Es el año en que comienza la explotación carbonífera del Golfo Arauco por parte de la familia Cousiño ya en una sociedad. 1852, el 21 de mayo, don Matías compra la hacienda Colcura a don José Antonio Alemparte Vial. El 9 de septiembre forma en asociación con un inglés, Thomas Garland. Por lo tanto, aquí es bien interesante, él sabe que las personas que más saben de esto son los ingleses,
y junto entonces a José Antonio Lemparte y al hijo de José Antonio Lemparte, Juan Lemparte Lastra, crean la Compañía Carbonífera de Lota, que el primer nombre en estricto rigor va a ser Compañía Cousiño y Ann Garland y Garland, o sea, una asociación entre un chileno y un británico. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno no tiene control de este territorio y por lo tanto algo tiene que organizar en el fondo. Y en 1852 crea la provincia de Arauco. La crea entonces al sur de Concepción, en parte hay que decir para dar un ordenamiento legal a toda esta extracción del carbón que se está produciendo por parte de la familia Cousiño, donde de hecho en muchos casos se está utilizando mano de obra mapuche para que trabaje en la extracción del carbón. Esto se concreta en 1854, cuando la compañía Cousiño and Garland, o la compañía carbonífera de Lota, vendría siendo lo mismo, le compra por escritura a los indígenas en los terrenos vecinos al mar en Lota. Y así la situación queda absolutamente regularizada y comienza en 1852, como les cuento, la explotación carbonífera en nuestra historia a gran escala. Don Matías se va a vivir con su nueva familia a lo que es Lota, a una casa muy sencilla, no se imaginen las mansiones posteriores, en la época de Luis, en la época de Isidora, no, una casa de un solo piso, muy sencilla, y efectivamente también empieza a generarse una llegada masiva de trabajadores, lo mismo que ocurrió en la zona norte con la plata y posteriormente con el cobre, en la zona central con los cereales. Aquí también en vista entonces de este nuevo foco económico se genera un éxodo poblacional, una migración que desde un pequeño rancho, podríamos decir que ya en 1853 tenemos un pequeño pueblito en lo que es la zona entonces de Lota. Acá la historia comienza a ponerse más entretenida aún, porque ¿qué ocurre en 1855? En vista, bueno, el padre está trabajando, el padre está sentando las bases de esta fortuna familiar y sentando las bases de lo que es el trabajo, de la noción del trabajo en la familia, la verdad que es muy importante. 1855, estos hermanastros, Luis e Isidora Goyenechea, se enamoran y se casan. 1855, han vivido toda la vida juntos. Recordemos que desde chiquititos que se criaron juntos. Por lo tanto, la unión de las fortunas de la familia Cousiño y la familia Goyenechea se juntan. Y se va a producir, la verdad que hay que decir, que una de las mayores fortunas en América Latina, en la época de Isidora Goyenechea, una de las mayores fortunas del mundo. ¿Ya? El que parte con todo esto es don Matías, él es el pionero, el cabeza de familia, por eso es tan fundamental, si bien efectivamente también los otros personajes también lo son. Aquí tenemos a don Luis, un famoso cuadro que tiene un daguerrotipo. El daguerrotipo son los primeros inicios de la fotografía de 1830, un daguerrotipo con su padre entonces representado. Van a tener nada más y nada menos que 7 hijos Isidora Goyenechea con don Luis Cousiño. Alfredo, fallecido a corta edad, eso era muy común en esos años que fallecieran a corta edad. De hecho, es bien increíble que 6 de los hijos hayan llegado, la verdad, a edad adulta. Luis Alberto, Carlos Roberto, Luis Arturo, Adriana, Loreto, María de la Luz, hijos entonces de Isidora con don Luis. Totalmente visionario. ¿Qué va a hacer en 1856 don Matías Cousiño? Se da cuenta básicamente que los que están trabajando en la industria del carbón en Chile, ¿quiénes son? Son peones agrícolas, agricultores, trabajadores del Valle Central. Por lo tanto, hace traer de Escocia. Escocia sí que es la cuna de la revolución industrial. ¿De dónde viene James Watt? ¿Dónde se crea la máquina a vapor? La verdad que uno habla de Gran Bretaña, la cuna de la revolución, pero si en estricto rigor tuviésemos que irnos al lugar donde esto parte, esto es en Escocia. ¿Ya? Va a traer de Escocia operarios técnicos para que adiestren, para que preparen, para que les enseñen a los trabajadores, que básicamente son peones agrícolas, todo este trabajo entonces de la extracción del carbón. 1857, Thomas Garland, el inglés, que estaba en asociación con Cousiño, decide que esto no ha traído beneficio, no está de acuerdo con la situación
y decide retirarse de la compañía. El carbón chileno me parece que no es de buena calidad, creo que es mucho mejor calidad el carbón inglés, por lo tanto da un paso al costado. ¿Y qué hace en ese momento don Matías Cousiño cuando Thomas Garland se retira? ¿A quién pone de socio en la compañía? A su hijo, evidentemente, Luis Cousiño. Por lo tanto, crea la sociedad comercial Cousiño e Hijo, que administra los yacimientos de carbón entonces de Lota y de Coronel. Y efectivamente, como pasó en el norte, como pasó en la zona central, en torno a las minas de Lota y Coronel van a surgir distintas instalaciones industriales vinculadas a lo que es la extracción del carbón. Por ejemplo, industrias de ladrillo, de vidrio, ladrillos refractarios, fundición de cobre, industria de elaboración de maderas que aprovechaba las plantaciones que había hecho don Luis Cousiño. Estaba todo deforestado, Luis Cousiño plantó toda la zona entonces de Lota en esos años y efectivamente se va a generar nuevamente un polo demográfico importante. La población básicamente del sur y de la zona central se va a ir a trabajar entonces al Golfo de Arauco, lo que genera que las ciudades de Lota y de Coronel, lo mismo que vimos en el norte, lo mismo que vimos en el centro, se transformen en un polo de atracción demográfica para población básicamente campesina. Eso es lo que quiero mencionar y por eso es importante el adiestramiento de estos técnicos que va a traer don Matías. A ver, aquí viene la parte un poquito compleja, porque si bien el carbón va a ser posible la creación de grandes fortunas, también está la preocupación desde el primer momento por la situación de los trabajadores, por cómo viven, por cómo son las condiciones laborales en la zona del Golfo de Arauco. Y la precariedad de las condiciones de vida entonces va a ser una preocupación desde el primer momento por parte de don Matías y va a generar, hay que decirlo, una gran identidad colectiva entre todos los trabajadores del carbón. Eso se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿ya? Es cosa de recordar los libros de Baldomero Lillo para entender esta identidad, este sentido de unión por parte de estos trabajadores. ¿Cuáles son básicamente los principales problemas? La falta de viviendas adecuadas, la falta de instalaciones educativas, de colegio, la proliferación de enfermedades, la proliferación de epidemias, el riesgo del trabajo también, que vamos a ver que no era fácil. Por lo tanto, Cousiño va a edificar casas de estilo europeo, diferenciadas, unas para los técnicos, otras para los trabajadores, construye una capilla, como vemos en imágenes, construye un hospital, instalaciones para el acopio del mineral, muelles de fierro para embarcar el carbón, que envía las fundiciones del cobre en el norte del país, y para los vapores que hacían el trayecto Santiago, Panamá, San Francisco. ¿Ya? Sigue entonces él aprovechando la coyuntura de la fiebre del oro con esta extracción entonces de lo que es el carbón. Y incluso en vista de que Thomas Garland se había planteado la posibilidad de que el carbón chileno no fuera bueno, ¿qué hizo Matías Cousiño? La verdad es que va a enviar cargamentos gratis a distintos puertos del Pacífico, no solo de Chile, del Pacífico completo, del Callao hacia el norte, para probar entonces que el carbón era de buena calidad, muchos en sus mismos buques. Uno de estos buques muy destacados es el buque Matías Cousiño, creado en 1859, destinado a transportar carbón, por lo tanto no tiene armamento. Ya después les voy a comentar por qué me detengo en eso. A ver, algunas cifras. 1863, 11 años después de la creación de la compañía, ¿qué tenemos? Tenemos un número de obreros que alcanza los 600, con más de 200 toneladas diarias de extracción de carbón. En ese momento Lota ya tiene 500 habitantes. ¿Cuáles son los riesgos? A ver, peligro de derrumbe, sí, peligro de gases también. Existía este sistema totalmente rudimentario, improvisado en esos años, una jaulita. A la jaulita le ponían un pajarito, se baja la jaulita con el pajarito hacia el fondo y cuando lo suben, lamentablemente, si el pajarito ha muerto, significa que hay gases, por lo tanto no es el momento de bajar a la mina. Y si el pajarito está vivo, bueno, bajan a trabajar en un momento en que también no nos espantemos con Chile, el contexto internacional es así, el trabajo de los niños es algo común. Imaginémonos nuevamente las ciudades de Gran Bretaña, imaginémonos un contexto Oliver Twist.
niños trabajando, todo el tema de la cuestión social que de hecho comienza a proliferar después de la revolución industrial se empiezan a ver las consecuencias de esta revolución industrial, trabajo de niños, trabajo de mujeres, hacinamiento, todo lo que se conoce como cuestión social, que en Chile de hecho el tema cuestión social va a recién surgir a fines del 19, principios del 20 en relación a el trabajo de la gente en el salitre, no básicamente en el carbón, básicamente por la situación en la salitrera. Bueno, aquí algunas imágenes que nos muestran en el fondo sí, que efectivamente el trabajo era riesgoso. También nosotros recordamos las famosas pulperías como algo muy propio del salitre, pero aquí en Lota y en Coronel también funcionaba el sistema de las pulperías. A los trabajadores les pagaban en parte de pago de su trabajo con estas famosas fichas. Y con estas fichas iban cada 15 días entonces a comprar sus necesidades más básicas. Todavía, evidentemente, no hay luz eléctrica, no hay agua potable, pero entendamos que ya con Isidora Goyenechea llega la luz eléctrica, llega el agua potable antes incluso que en las grandes ciudades de nuestro país. Es tal la importancia que le dan a la situación en la cual van a vivir y van a trabajar entonces estos extractores de carbón, que en el fondo va a instalar luz eléctrica en los años de Luis, en los años de Isidora, ella antes de lo que fue las grandes ciudades, porque ella tenía un contacto directo y era amiga nada más y nada menos que de don Thomas Alva Edison, ¿ya? Y logró tener electrificado Lota y Coronel antes que el resto de las ciudades, pero eso pasó un par de años después. Aquí tenemos el primer palacio, que podríamos decir ya de 2 pisos, de la familia Cousiño. No es muy conocido porque tuvo una corta existencia. Se va a crear entre 1853 y 1863. Aquí la vemos a ella, Isidora. Isidora que desde joven se va a involucrar en los trabajos de su marido Luis, muy compenetrada entonces en los negocios de Luis. Esta foto a mí me encanta, la vemos a ella de rayado rojo con negro, junto a un grupo de 4 amigas. Ella no había nacido en Copiapó. Básicamente ella nunca estuvo en Santiago. Ella nació en Copiapó, después básicamente acompaña a su padrastro a la zona Concepción y luego se va a la zona del Golfo de Arauco. Por lo tanto tenía una gran empatía social, tenía la verdad una gran, como conocía las duras condiciones de vida de los trabajadores, tenía una sensación entonces de entenderlos y de comprenderlos en su sufrimiento y en las duras labores que ellos realizaban. Porque si bien tenía todas las comodidades que una mujer podía tener por parte de la élite, efectivamente tenía una gran preocupación. Lo interesante de don Matías es que además de extraer carbón y vislumbrar que esto era un muy buen negocio entonces para nuestro país, va a participar en esos años en otros proyectos modernizadores de Chile. Y la revolución industrial, como les conté, tiene efectivamente 2 grandes proyectos modernizadores como hitos sin igual. Básicamente el ferrocarril y los barcos a vapor. Los primeros barcos a vapor que llegan a Chile van a ser en 1840, el Chile y el Perú que llegan desde Inglaterra para inaugurar las salidas regulares desde Santiago al Callao. El hombre responsable de esta innovación, el notable empresario norteamericano William Wheelwright, va a estar a cargo entonces de estas máquinas a vapor. Había creado recientemente la Pacific Steam Navigation Company. La Pacific Steam Navigation Company desde mediados de la década del 40 extiende sus itinerarios a Panamá y permite llegar a Europa en menos de 40 días y no en estos viajes de más de 3, 4 meses que había que hacer previamente en muy duras condiciones. En 1868 se van a iniciar, de hecho, los viajes directos Valparaíso-Liverpool vía estrecho de Magallanes. Lo más difícil era poder pasar el Cabo de Horno y la verdad que sobrevivir el Cabo de Horno, pero una vez que eso se lograba, teníamos estos viajes entonces Valparaíso-Liverpool. Por otra parte, el transporte por tierra va a revolucionar también las comunicaciones en nuestro país y aquí nuevamente va a estar William Wheelwright encargado entonces este infatigable ingeniero norteamericano que va a crear la Compañía del Camino Ferrocarril de Copiapó
primera vía férrea nacional, tercera vía férrea latinoamericana. Me encanta ni decir esto. Fuimos los terceros en América Latina en tener ferrocarril. Aquí está, el ferrocarril va a ser entre Copiapó y Caldera para poder cubrir la zona de los yacimientos entonces de plata en el norte. 81 kilómetros va a tener este ferrocarril y va a inaugurarse en 1851. En 1851 ya estamos con el gobierno de don Manuel Montt, primer gobierno civil en nuestra historia. Va a inaugurarse la Copiapó, como se llama el ferrocarril, que va a sentar el proceso modernizador que está viviendo el país y va a marcar un hito a nivel nacional y va a marcar un hito, sin lugar a dudas, a nivel internacional. Tuvo que este puerto de Caldera, bastante improvisado, comenzar a organizarse, porque en 1849 ya tenemos entonces que se da esta fundación del puerto de Caldera, donde la particular unión de puerto y ferrocarril es fundamental para generar esta entrada a la zona de Copiapó. En los años siguientes, evidentemente, la vía férrea se extiende más de 81 kilómetros, 151 kilómetros por todo el valle de Copiapó. Ante este éxito, lo exitoso que fue la locomotora de, como les digo, Copiapó a Caldera, el Estado de Chile da el visto bueno. ¿Para qué? Para la famosa construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Entendamos que la ruta Santiago-Valparaíso en esos años estaba en muy malas condiciones, no difería mucho de lo que podríamos plantear en la época de don Ambrosio Higgins, que había organizado este camino Santiago-Valparaíso, que se inundaba continuamente en el invierno, con carretas, con bueyes, como vemos en imágenes. Por lo tanto, se da el visto bueno en 1849 para esta construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso, nuevamente obra de William Wheelwright. Y aquí tengo que mencionar otro proyecto fundamental donde Matías Cousiño también va a participar. Se crean alrededor de 1850 en Chile los primeros bancos con emisión fiduciaria. Banco de Valparaíso, Banco OSA, ambos en Valparaíso, los primeros bancos. Se moderniza el sistema financiero, se crean numerosas instituciones crediticias, numerosos bancos, al alero de una ley muy liberal de bancos de 1860. Lo más particular de todo esto y lo más interesante es que fuimos muy precursores en la creación de las sociedades anónimas. La primera sociedad anónima en Chile van a estar reguladas por ley en 1854. Eso es bastante pionero en relación al resto del mundo y sobre todo al resto de Latinoamérica. ¿Por qué lo menciono? Porque la primera sociedad anónima van a estar en relación a los ferrocarriles. ¿Por qué era tan importante que el ferrocarril Santiago-Valparaíso funcionara bien? Porque Valparaíso era el puerto principal. El canal de Panamá no existe, hay que capitalizar las ventajas geográficas que tiene nuestro puerto en términos de que el traslado y la seguridad de las mercancías tiene que ser eficiente. Cuando don José Joaquín Prieto estaba gobernando y el ministro era Portales, su ministro de Hacienda fue ¿quién? Manuel Rengifo. Manuel Rengifo va a crear los famosos almacenes fiscales o los almacenes francos, unas bodegas, podríamos decir, en Valparaíso, donde los comerciantes podían almacenar sus productos a bajo costo e importarlos o reexportarlos cuando las condiciones del mercado fueran favorables. Por lo tanto, esto genera que mucha gente vaya a comprar productos a Valparaíso de buena calidad, de bajo precio. Y esto entonces era fundamental, como les digo, para capitalizar las ventajas geográficas del puerto. Por lo tanto, entonces, para materializar este proyecto se funda la primera sociedad anónima de Chile, la Compañía del Ferrocarril de Santiago a Valparaíso, en base a capitales mixtos, aportes estatales, también aportes particulares. ¿Quiénes van a estar en estos aportes particulares? Candelaria Goyenechea de Gallo, que es la familia del norte importante también, Matías Cousiño, José Waddington, Francisco Javierosa, Ramón Subercasó, entre otros. 1852 se da inicio entonces a la construcción del ferrocarril, la ruta escogida es por Quillota, complejo, no se conocía bien el terreno, no sabía muy bien, entonces no tenía mucha experiencia en técnicas de construcción. El capital se agota en el kilómetro 56, hubo que paralizar de hecho el ferrocarril, lo retoma posteriormente esto el Estado
y en 1861 el Estado le va a dar entonces este proyecto al ingeniero norteamericano Henry Meigs. Y va a ser don Henry Meigs el que estará a cargo entonces de la construcción de este ferrocarril que se va a inaugurar ya con el presidente José Joaquín Pérez. 1863 se reúnen en Yayay figuras del mundo político, del mundo eclesiástico, del mundo económico, con el presidente José Joaquín Pérez, donde se va a alabar el progreso de Chile. Chile es la república modelo de América Latina. Grandes alabanzas a Henry Meigs. Henry Meigs, por su parte, grandes alabanzas a los trabajadores chilenos. Yo preferiría trabajar, dice él, con 5 trabajadores chilenos que con 20.000 irlandeses. O sea, la verdad es que los trató muy bien, tanto así que después don Henry Meigs se va a ir a hacer todos los ferrocarriles a Perú. ¿Y a quién se va a llevar a Perú? A los trabajadores chilenos. Los chilenos van a hacer los ferrocarriles de Perú para que ustedes vean que el trabajador chileno tiene una gran valía y muchas veces tenemos que escuchar los comentarios, las opiniones de los extranjeros para poder valorar también nuestra propia, nuestra propio, en el fondo, personajes que son propios de nuestra historia. Entonces eso me parece muy interesante. El ferrocarril del sur, efectivamente, el más complejo, el más determinante, el más largo, se termina se termina de hecho a principios del siglo XX, después de la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico se va a producir esta ocupación de la Araucanía, pero para unir un país largo y angosto como Chile era fundamental entonces tener el ferrocarril. Símbolo de progreso, el Ferrocarril del Sur. De nuevo se va a crear una sociedad anónima, la Compañía del Ferrocarril del Sur, en 1855. De nuevo fundadores privados, José Tomás Urmeneta, Domingo Mate, Matías Cousiño, Javier Errázuriz Sotomayor, Emeterio Goyenechea Gallo. Los accionistas sí van a tomar con mucha cautela todo este nuevo proyecto en vista de los errores que se habían producido en el ferrocarril Santiago-Valparaíso, por lo tanto va a ser de forma más cautelosa y en ese sentido va a durar prácticamente la construcción del ferrocarril al sur 60 años. Lo que quiero plantear es que parten los trabajos en 1856, el primer tramo Santiago-Rancagua, y también destaca la construcción sobre el río Maipo a cargo de Henry Meigs. 1857 la locomotora, en este caso se llama Santiago, va a recorrer los 16 kilómetros de vía férrea entre Santiago y San Bernardo. Ya hacia 1860 se han levantado alrededor de 7 puentes sobre diversos flujos de agua y se ha comenzado a construir la estación central, que no es la estación central que conocemos hoy, que eso es obra de don Benjamín Vicuña Maquena, pero sí los primeros cimientos de la primera estación central. Por lo tanto, vamos avanzando ya. No es de extrañar que en vista de la fortuna de don Matías, de la participación en distintos proyectos modernizadores como los ferrocarriles, los barcos a vapor, las sociedades anónimas, los primeros bancos, entre otros, comienza a tener puestos políticos. Entre 1849 y 1852 accede a un puesto de diputado por Petorca y entre el 52 y el 56 por Quillota. Posteriormente también va a ser nombrado senador entre 1855 y 1864, lamentablemente no va a haber concluido su periodo porque él va a fallecer, vamos a ver, en 1863. Pero va a legar enorme patrimonio artístico y patrimonio arquitectónico a la ciudad de Santiago, además de construir gran cantidad de mansiones y casas. Todo lo que es posteriormente aquí el hermoseamiento, el Cerro Santa Lucía, nuevamente obra de quién, de don Benjamín Vicuña Maquena. Él va a legar gran cantidad de escalinatas, de fuentes. Aquí vemos Fuentes Neptuno en la calle Santa Lucía con Merced. En Santiago hay mucha obra que proviene entonces de don Matías. También proyecto modernizador por excelencia del siglo XIX, la creación de las compañías de bomberos. Él va a estar en la creación de la tercera compañía de bomberos en Valparaíso, junto con don Agustín Edwards, tienen el nombre hasta el día de hoy, de hecho se llama la tercera compañía, entonces Cousiño y Agustín Edwards. ¿Qué otro elemento no puedo dejar de mencionar si hablamos de don Matías Cousiño? Nosotros los chilenos estábamos acostumbrados a tomar vinos muy ásperos desde la época colonial. ¿Y qué pasó en todos estos viajes y en todos estos contactos con el extranjero?
se da cuenta que las cepas francesas de vino medran muy bien en el Valle Central de Chile con el sol del Valle Central, especialmente dos cepas. Ojalá que les gusten, las cepas Pinot y las cepas Cabernet. Por lo tanto, va a traer esas vides francesas, las comienza a plantar y va a participar en la creación de la viña Cousiño Macul, viña fundamental hasta el día de hoy por parte entonces de la familia Cousiño. Los últimos años, a ver, a pesar de su inversión en Lota, la verdad que no obtuvo demasiadas ganancias. Hay que decir que las ganancias en gran medida van a ser cuando llegue su hijo y su nuera al negocio. Va en 1860 a viajar in situ a Inglaterra, va a ir a Inglaterra para ver cómo se operaba la extracción de carbón en esas ciudades y en esos lugares y conocer las industrias carboníferas de ese país. 1863, después de un viaje, se cuenta, a Coquimbo, llega a su hacienda La Quinta en Maipo, cerca de Buin, pero algo andaba mal con la salud de don Matías. Enferma gravemente, no se sabe muy bien lo que tiene, y a pesar de que tuvo el mejor doctor que existía en Chile en ese momento, porque estamos en un periodo en que la verdad que la influencia de los extranjeros es enorme. Es la época que viene Joan Morir Rugenda, es la época de Claudio Guay, es la época de Andrés Bello, la verdad que es una época fundamental. Bueno, viene el médico francés Lorenzo Sassier, que está radicado en Chile, y a pesar de los cuidados de la familia de don Matías y de don Lorenzo Sassier, no se va a poder recuperar. El 21 de marzo de 1863, a los 53 años, que es una edad en esos, por lo menos a mediados del siglo XIX, una edad que hoy día podríamos decir, claro, no lo quiero yo decir, pero bueno, en esos años era una edad bastante avanzada, fallece de un ataque repentino. Aquí vemos el famoso monumento a Matías Cousiño, el minero de Lota, en la Plaza Matías Cousiño en Lota. Y aquí está donde está enterrado. A ver, en 1952, en vista del cumplimiento de los 100 años del inicio de la extracción del carbón, que fue en 1852, se van a trasladar los restos de don Matías a la iglesia San Matías Apóstol de Lota Alto, donde hasta el día de hoy se encuentran en una cripta muy sencilla como es el tenor de la familia Cousiño, hay que decirlo, bastante de bajo perfil. En lo que fuera su casa funciona el Museo Histórico de Lota. Y para ir cerrando, ¿qué pasa? Vamos tirando un poquito de líneas de lo que pasó posteriormente para poder ir concluyendo esta charla del día de hoy. Tras la muerte de Matías, su hijo Luis va a heredar toda la fortuna familiar y va también a volver a interesarse por los negocios de la minería y del cobre que comienza a aparecer en la zona norte entonces de nuestro país. Es en la época de don Luis donde en Lota Alta se abre el famoso yacimiento Pique Carlos, en honor a Carlos Cousiño, uno de los hijos de Isidora con Luis, el famoso chiflón del diablo, por el cuento de Baldomero Lillo, que a día de hoy de hecho se transformó y se ha transformado en el punto de atracción turística más importante de la región del Biobío, que uno puede bajar, yo no lo he hecho la verdad, pero uno puede bajar a los diques subterráneos, conocer cómo se trabaja. Recordemos que hoy día de hoy está todo cerrado, no funciona ya la extracción del carbón, hoy día el carbón no tiene ningún peso importante, entendamos, estamos en pleno siglo XXI. Y están los museos donde se recrea también la vida de los trabajadores. 1873, a puertas casi ya de la Guerra del Pacífico, Isidora Goyenechea a los 37 años se queda viuda con 7 hijos. Don Luis Cousiño muere muy joven, muere a los 38 años. Eso sí que era joven. Y eso era joven también en esa época, a los 38 años. Pero a los 37 años, con 7 hijos, ella se queda a cargo de todo el negocio familiar, de toda la compañía explotadora Lote Coronel. Ella viste de luto el resto de su vida. Aquí tenemos el parque Isidora Goyenechea en Lota, donde ya se alumbraba con electricidad en esos años. Paulatinamente fue incorporando a sus hijos
a la empresa familiar. Les quiero mostrar aquí, por favor, fíjense, las listas de las principales fortunas chilenas publicadas por Benjamín Vicuña Maquena en el diario El Mercurio de Valparaíso en 1882. Tenemos que la señora Juana Ross de Edwards, 16 millones de pesos, a la fortuna máxima, también para que nos hagamos una idea, 16 millones de pesos, la persona más rica de Chile en esos años. Después viene don Carlos Lambert, minero de Coquimbo, y número 3, doña Isidora Goyenechea Cousiño, propietaria de minas de carbón en Lota, con 14 millones de pesos, las fortunas más importantes de nuestro país. Isidora, una persona fascinante, la verdad que una emprendedora, visionaria, con sentido social, una mujer de negocios, una muy buena administradora de negocios, una mujer que va a viajar a Francia a traer la gota de leche para que sus trabajadores pudieran tener, y los hijos de sus trabajadores pudieran tener leche, va a electrificar toda la zona del Lote Coronel. En la época de la Guerra del Pacífico va a prestar sus buques al Estado de Chile para que peleen a favor entonces de nuestra nación. Una mujer excepcional. Y es en la época de ella entonces donde podríamos decir que se consolida enormemente esta fortuna, muy preocupada por la calidad de vida de sus trabajadores. Cierro con una cita del historiador Sergio Villalobos que dice: ¿qué habrá sido de Chile y lo que seríamos hoy si no hubiese habido en el siglo XIX, este siglo modelo, este siglo excepcional, un dinámico grupo de mineros del cobre y de la plata en Atacama, pioneros del ferrocarril y la navegación a vapor, industriales arriesgados, banqueros activos? Ellos fueron los que juntaron capitales, realizaron inversiones, exploraron el territorio, trajeron técnicos, maquinarias, expusieron su fortuna en negocios audaces. Sin ello, habría que imaginar un país, dice él, en el siglo XIX de tono rural y atrasado. Y Chile en el XIX lo menos que tenía era un país rural y atrasado. Era un país que se estaba modernizando totalmente. Un poco de bibliografía, como siempre, si les interesa pueden tomar una fotografía o después me la pueden pedir. Para el Bicentenario se hizo un libro sobre Luis Cousiño, sobre Matías, hay muy poca bibliografía, la verdad. Hay paseos a Lota, todo lo que es la industria del cobre en la zona de Coquimbo y Atacama, la famosa obra de Baldomero Lillo, Subterra, efectivamente, que fue llevada a película el año 2003, la historia de Lota, la historia de la familia Cousiño. Este libro lo tengo encargado, que es lo único que he pillado de Isidora. Yo no sé cómo en Chile no han hecho al menos libros o una película de esta historia tan fascinante. Yo no sé lo que... Bueno, aquí no quiero entrar en detalles, pero mucho material para hacer documentales, películas, libros de todo de esta historia tan fascinante. Cierro, queridos, con ustedes planteando que don Matías, si bien no va a ser el que consolida la época de mayor fortuna, es el que sienta las bases del modelo de negocio. Sienta las bases del modelo de negocio una familia que hasta el día de hoy, de hecho, mantiene esta fortuna con un gran sentido social. Y él es el visionario que se da cuenta, como les digo, que esta revolución industrial va a cambiar el mundo, y así lo hizo, y Chile tenía que estar a la delantera en los países de América Latina, y él lo va a conseguir. Muchas gracias.